amigos, tengan todos muy buenos días, que el Señor me los bendiga grandemente. En esta oportunidad quisiera invitarlos a reflexionar en la pregunta: ¿qué significa ser pobre en espíritu? Y quiero inspirar estas reflexiones en el versículo 3 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que dice textualmente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Antes de compartir mis reflexiones, quisiera compartir con vosotros algunos significados de los textos puestos en juego o de las nociones puestas en juego en estas reflexiones, tomados del diccionario de Real Academia, de diccionarios bíblicos y comentaristas bíblicos. En primer lugar, la palabra o el término que se destaca aquí es el término bienaventurado, que según el diccionario es la persona que goza de Dios en el cielo. Un segundo significado: afortunado, feliz, dichoso, contento, alegre y satisfecho. Un tercer significado: dicho de una persona demasiado sencilla o cándida. Son sinónimos de bienaventurado, santo, bendito, beato, venerable. Y según la Biblia, bienaventurado es la expresión que se refiere a un gozo profundo del alma. Significa ser feliz, una persona alegre que vive en Dios y por Dios. Mis queridos amigos, el contexto en el que se genera este texto: bienaventurados los pobres en espíritu, que de los tales es el reino de Dios, se genera del Sermón del Monte, se genera de las bienaventuranzas, principal enseñanza que nuestro Señor Jesucristo da en el Sermón del Monte, donde Él explica de alguna manera lo que es la verdadera felicidad. Se puede decir que lo que la gente tiene como felicidad es un concepto equivocado, porque la felicidad no es solamente los deseos de esta vida, los placeres, los deseos de la carne, el dinero, los disfrutes materiales que nosotros vamos a tener. La felicidad, la verdadera felicidad, es precisamente todos estos aspectos, todas estas cuestiones que el cristiano debe tener en cuenta, que son enseñadas por nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. La primera que comparte es el versículo 3, que es la que tenemos sobre la mesa, donde se explica de alguna manera lo que significa ser pobre en espíritu. Se hace esta promesa que los pobres en espíritu son dichosos, los pobres en espíritu son felices, porque de los tales es el reino de Dios. Yo quisiera compartir con ustedes lo que significa ser pobre en espíritu. Para ello voy a compartir algunas características. Por ejemplo, un creyente pobre en espíritu es todo el que tiene corazón de pobre, que se siente pequeño, mendigo, insuficiente y depende siempre y en todo de Dios. Una segunda característica del pobre en espíritu es todo el que no pone su corazón en las riquezas de este mundo, que es feliz tenga lo que tenga. Si tiene abundancia es feliz, y si tiene escasez también es feliz, porque él depende completamente de Dios. Él está confiado de que el Señor siempre le va a suplir, que el Señor no lo va a dejar pasar trabajo. Una tercera característica del pobre en espíritu es que al tener riqueza de este mundo, está dispuesto a bendecir a Dios cuando se las quite. De hecho, hay un ejemplo en la Sagrada Escritura de Job, que dice la palabra que él era riquísimo. El Señor le dio permiso a Satanás, le quitó todas las riquezas. Sin embargo, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Él bendijo al Señor. Otra característica de los pobres en espíritu: que tienen bienes materiales que ayudan a los necesitados. Una cuarta característica del pobre en espíritu es que tiene bajo concepto de sí mismo. En la Sagrada Escritura tenemos un ejemplo. El apóstol Pablo él decía, por ejemplo, que tenía por menos que él se tenía por menos que el menor de los apóstoles, y que era el primero de los pecadores, como él mismo lo dice en primera de Corintios 1:15.
o de Timoteo, 1 Timoteo 1:15, en donde él dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y finalmente, una quinta característica que quiero compartir: ser pobre en espíritu, es que ha perdido toda confianza. El pobre en espíritu ha perdido toda confianza en su propia justicia y en sus propias fuerzas. Él reconoce que depende totalmente de la obra de Cristo y del poder del Espíritu Santo. Mis queridos amigos, el pobre de espíritu necesita la bendición de Dios, necesita la presencia de Dios, necesita vivir el evangelio con significado, necesita disfrutar el evangelio.